Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud. Y en esta época de Navidad, ojalá volvamos a encontrar ese niño interior y que no fuera Navidad en todo el año, pero estos atuendos navideños que ojalá los llevemos siempre en nuestro corazón. No me he quitado ni un día desde que recibí este regalo de Nidia Ruiz de estos arreglos navideños, y con ellos atiendo consulta y quisiera estar así todo el día para que entendamos que la edad no es una etapa de la vida, sino un estado de ánimo, y que disfrutemos, que abramos nuestro corazón, que abramos ese niño interior y disfrutemos de esta Navidad. Y como siempre nosotros compartiremos con ustedes con villancicos, con la alegría de esta época navideña, porque quiero que estén muy atentos hoy a nuestro programa de televisión para ver un concepto diferente de la enfermedad y de lo que podemos llamar con mucho terror el cáncer, un contexto diferente de estos diagnósticos con una persona con una amplia experiencia que nos ha apoyado en este espacio, que es el doctor Gilberto Campo, para que veamos esa parte diferente de la enfermedad. Y para mí es motivo de mucha alegría poder compartir el inicio de este programa con un villancico que canté mucho al lado de mi madre, y hoy lo comparto con mi hijo, que ojalá sea la representación de los hijos de muchos de ustedes en este programa, para que se vinculen a estas épocas de Navidad y disfrutemos cada día más. Y dice así: ven a cantarle a Jesús, que ya llegó Nochebuena. Ven a postrarte a sus pies para ofrecerle sus penas. Mira que nos trae amor en esta noche serena. Mira que llora también y la Virgen lo consuela. Cántale un alegre son, cántale un canto guajiro, ponle a su canto calor, porque el niño tiene frío. Dile que vuelva la paz a nuestra tierra tan bella. Dile que vuelva a brillar en Colombia una estrella. Acuérdate del palmar, donde se mece la brisa, y de nuestra Navidad, hecha de azúcar y risa. Recuerda el ritmo del mar y los cantos del bohío. Vuelva a Colombia a cantar al niñito que ha nacido. Cántale un alegre son, cántale un canto guajiro, ponle a su canto calor, porque el niño tiene frío. Dile que vuelva la paz a nuestra tierra tan bella. Dile que vuelva a brillar en Colombia una estrella. Vamos a ir a este corte de comerciales y quiero que estén muy atentos a nuestro programa el día de hoy. Ya regresamos.
Gracias por estar con nosotros en este programa, época de Navidad, época de paz, época de regocijo. Ojalá disfrutemos más de las novenas y de este tiempo. Y vamos a hablar de la familia desde el concepto de la enfermedad, y en un tema que es muy difícil y tiene que ver con el diagnóstico. Y el diagnóstico especialmente hoy de un tema que aflige a muchas personas porque de pronto no tenemos o no hemos sabido entender o no hemos sabido recibir de quien nos está atendiendo en consulta el diagnóstico del cáncer. Cuando estamos en manos de un sacerdote o de un médico, muchas veces de un abogado, estamos expuestos a muchas cosas que nos pueden afectar en la vida. Y a veces nos sometemos al pensar de esa persona y el conocimiento de esa persona, pero somos seres humanos, nos podemos equivocar, podemos cambiar de opinión, a veces necesitamos un segundo concepto, pero cuando mentalizamos muchos de esos diagnósticos, nos hace más daño el diagnóstico que la misma enfermedad. El doctor Gilberto Campos, médico cirujano especializado en oncología, y ha compartido con nosotros mucho este espacio. Es un hombre con una amplia experiencia en el tema de la oncología, y hoy vamos a ver ese concepto de esta parte médica que aflige a tantos hogares, pero que realmente podríamos interpretarlo de una manera diferente. Doctor Gilberto, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Muchas gracias, buenos días, a la orden. Hablemos un poco del proceso de la enfermedad y por qué llegamos a un cáncer y cómo empezar a afrontar este tema. Bueno, ¿cómo y por qué se llega a un cáncer? Me parece muy difícil definirlo porque hay tantas causas y todas pueden ser posibles. Y además de eso, pues el cáncer es una enfermedad que perfectamente se puede parecer a cualquier enfermedad. Es tan ancestral el cáncer como la humanidad. Yo creo que desde siempre ha habido cáncer. Muchos años antes de Cristo ya se empezó a escribir y se ha seguido escribiendo todo el tiempo. Pero en general ya tenemos bien ubicadas algunas situaciones y algunas conductas que sí tienen que ver directamente con el cáncer, sin que quiera decir que esto es tajante. Por ejemplo, los vegetarianos son personas que tienen una vida muy sana, toda su vida no han comido carne, y una vez no entiende por qué un vegetariano hace cáncer, pero lo hace. Las personas que tienen una vida llena de complicaciones y dificultades y de toxicidades, muchas veces se mueren de viejos y no se mueren de cáncer. O sea, no hay una razón que uno pueda decir, es esto. Lo único cierto es que la enfermedad oncológica es una enfermedad genética, es una enfermedad de genes, una enfermedad que está gobernada por los genes. Ya se ha descubierto una cantidad de genes y sobre todo en la superficie de la célula hay unos receptores de estos genes que son los que permiten y admiten un estímulo de afuera y lo transmiten a sus células interior, y por unos mecanismos que no vale la pena explicar aquí, llegan a la mitocondria o llegan al núcleo, le cambian su fisiología normal de nacer, crecer, reproducirse y morir, sino que llegan, nacen, crecen, se reproducen y no mueren, se vuelven células eternas. Es la célula maligna. Y es lo que hace que una persona que siendo normal haga un cáncer en cualquier momento determinado. De manera que es muy difícil ubicar una causa única como causa de cáncer. Hay una cantidad de factores que uno sabe que interfieren, que el cigarrillo, que el medio ambiente, que las comidas, que es cierto, todo eso es posible, pero vuelvo y repito, hay personas que se someten a toda esa cantidad de situaciones y se mueren de viejos, se mueren de cualquier cosa y no se mueren de cáncer, de manera que hay de largo y de ancho para esto. Doctor Gilberto, ¿qué papel juega el alma, las emociones, la parte psicológica, el hábitat, el ambiente, el estado social de la persona? El alma, para los que creemos en el alma, es la esencia de nosotros. Nosotros somos alma, y después del alma viene el cuerpo y viene lo demás, pero en esencia somos alma. Si todos los seres humanos nos ubicáramos en ese plano, este mundo primero sería completamente distinto. El alma va unida a la conciencia. La conciencia es la que dice usted si usted está orando bien o está orando mal. Uno puede engañar a todo el mundo y aparentar como un gran señor, una gran persona, pero resulta que aparenta está podrido. El alma sí le dice y el espíritu sí le dice a usted, ojo, usted va mal, usted está orando mal,
Ahora, es decisión de uno, decir, hombre, me importa un pepino lo que el alma me dice, me importa un pepino lo que la conciencia me dice, para yo seguir haciendo lo que estoy haciendo. De manera que para mí el alma es la definición del ser humano. Y la rabia, el odio, el estar bajo tensión, la persona que vive con la pareja inadecuada, el maltrato verbal, todas esas situaciones que generan el famoso estrés, esas situaciones esas personas hacen que viven en un estado de toxicidad permanente, o sea, cuando usted está angustiado, mortificado, o con rabia, o con ira, o pensando, generándose el daño a los demás, o funcionando dentro de lo que no es normal. Cuando usted está en ese estado, en el estado en que esté, su organismo está produciendo igualmente cantidades de hormonas, de sustancias que lo están intoxicando, lo están envenenando. Entonces, el producto de lo que usted es en ese instante, en ese momento, es la suma de todo lo que usted está sintiendo, de lo que piensa, de lo que hace, de lo que come. De manera que si usted quiere vivir estresado y usted no se da cuenta que usted tiene que vivir la vida de todas maneras, lo que no puede vivir es la vida de cualquier manera y ni con cualquiera. Usted tiene que pensar que su vida es única y usted no tiene sino un instante para vivir, el instante en que estamos. No existe ayer, no existe mañana, es el instante en que estamos. Hombre, uno debe pensar, si tengo un instante para vivir, ¿cómo lo quiero vivir? ¿Mal o bien? ¿Lo quiero vivir estresado o lo quiero vivir tranquilo y feliz? No hay motivos para uno estar estresado. El estrés le puede llegar a uno, le puede llegar la angustia, le pueden llegar los problemas, le pueden llegar las agresiones, pero el manejo interno que uno le dé a eso es lo que hace que usted sea una cosa o sea otra. Y eso es lo que realmente de ahí es el origen de casi todas las enfermedades. Por eso todas las enfermedades son psicosomáticas, tienen un componente profundo. Ahora, hay gente que no piensa, por ejemplo, la gente que tiene limitación mental, pues uno piensa que no piensan, y sin embargo se enferman, y sin embargo pueden hacer cáncer, y sin embargo pueden hacer otro tipo de enfermedades, hipertensión y cuánta cosa hay. Pero esa es la excepción. En general, nosotros no vinimos al mundo a sufrir, ni a padecer, vinimos a pasarla bien, a disfrutar, a meternos solamente en mis cosas y no meterme en la del vecino. Cuando yo invado al vecino, en cualquier circunstancia, ya estoy quitando el derecho que él tiene de estar en su sitio y yo estoy invadiendo ese derecho. Y desde ese preciso momento empieza el conflicto, empiezan los problemas. En el cuerpo pasa lo mismo. Cuando usted se alimenta y come, ingiere y habla y siente una cantidad de toxinas, eso es lo que tiene usted en su cuerpo. Y eso es lo que usted manifiesta. Usted es lo que come, lo que piensa, lo que hace. Usted es y solamente puede ser usted y solamente puede dar de lo que tiene. Usted no puede dar de lo que no tiene. Por eso el ser humano que es bondadoso, que tiene calidad de vida, que ama a los demás, que no tiene sino dos verbos para conjugar, el verbo amar y el verbo servir. Yo me ubico en ese espacio. Yo no pienso hacer daño a nadie, no me interesa hacer daño a nadie, no está en mi ADN hacer daño a nadie, ni hacer negocios raros que me lleven a situaciones que sí, pues uno puede llenarse de dinero en el tiempo que uno quiera, pero eso no es la vida. ¿Qué se lleva uno después de que uno ha vivido toda una vida de torcido, de gente torcida, gente mala, gente que únicamente ha pensado en su vida, únicamente llenarse de dinero y no han podido vivir su vida? Eso no tiene sentido. ¿Por qué uno escucha decir que hay más cánceres de seno, más cánceres de matriz? ¿Por qué unos son más frecuentes que otros? La verdad es que yo no podría, a pesar de que llevo tanto tiempo metido en este cuento, decir cuál es la causa ni qué es específicamente. Pues el cáncer de seno es más en las mujeres porque las mujeres son las que tienen los senos. Sin embargo, el 1% o 2% de los cánceres de seno le pueden dar a los hombres. Pero en esencia el cáncer de seno le da a la mujer, por esa razón. El cáncer de próstata, bueno, las mujeres no tienen próstata, entonces a las mujeres nunca le da cáncer de próstata. El cáncer de próstata es específico de los hombres. ¿Pero por qué tanto? Lo que pasa es que ahora se diagnostica más, hay más métodos, la gente consulta más a tiempo, pero el cáncer ha sido constante toda la vida. Ahora, ¿qué tanto ha influenciado la vida hoy en día? Pues hombre,
Tiene que haber influenciado mucho porque las guerras, la gente como vive desesperada, la gente vive angustiada, la gente no piensa sino como en cómo salgo adelante, cómo hago esto, cómo progreso, entonces no piensan en vivir sino en otras cosas distintas. Y eso, claro, hace que el ser humano tenga su interior lleno de dificultades. Cuando uno tiene su pensamiento tranquilo, fresco, y está pensando en cosas lindas, en servir, en ayudar, en crecer, ese cuerpo tiene todas las características bioquímicas y hormonales de un ser tranquilo, de un ser que tiene su funcionamiento normal. Cuando uno empieza a sentir que el otro vecino tiene más que yo, que aquel tiene otra cosa distinta, que yo quiero la mujer del otro, en fin, cuando uno cambia y empieza a cambiar el estado de tranquilidad, de frescura, por momentos y por situaciones difíciles, y situaciones incómodas, y situaciones dolorosas, y situaciones que usted tiene que empezar a cranear y direccionar su pensamiento en otra forma, entonces usted ya empieza a sentir, su cuerpo empieza a sentir todo ese estímulo hormonal y empieza a ser otra persona. Entonces es probable que toda esta cantidad de situaciones actuales que se dan todo el tiempo y que tienen una inmediatez de sentirlo en la prensa, en la radio, uno ya sabe en un segundo qué está pasando en Bombay, qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando en China, un terremoto, eso inmediatamente lo sabe uno y toda esa información le llega a uno. Yo escuchaba a Iván Jiménez en estos días diciendo que él nunca volvió a ver un noticiero. Yo hace mucho no los veo. Tal vez desde que fui alcalde tomé la decisión de no volver a ver noticieros porque uno ve que ni la información es la verdadera y no buscan sino cosas que generan eso que usted acaba de decir. Y todas esas situaciones influyen en nuestra vida a punto que nos hacen es una desinformación. Podríamos decir que el cáncer es como si el cuerpo perdiera el control y la información de sus células y ellas se van como locas en el cuerpo haciendo daño. Correcto, esa es la definición más clara de cáncer. Son células que eran normales hasta un momento determinado, pero por cualquier razón que no sabemos, que a mí me encantaría vincularme con un grupo que investigara esto, por cualquier razón que no conocemos, unas células que eran normales en cualquier parte del cuerpo, más frecuentemente ya sabemos que en los senos, en el pulmón, en el estómago, en el colon, específicamente en esos y en todos los demás también. Esas células que eran normales por cualquier razón y por cualquier estímulo y por no sé qué bioquímica, esa célula que tenía la capacidad, la necesidad de nacer, crecer, reproducirse y morir, pierde la capacidad de morir. Es de lo que se llama la apoptosis, que es la célula que tiene programada su muerte. Esa es la apoptosis. Y estas células, por cualquier razón que no conocemos, pierden esa capacidad. Ahora sabemos cuáles genes tienen que ver con la apoptosis. Ya están estudiados. Hasta ahora, hasta hace 10, 15 años nosotros creíamos que eran 100.000 genes. Cuando el genoma empezó a demostrar que, bueno, sino que eran apenas 20.000 genes, 22.000 genes, entonces, y ya están todos identificados, entonces ya tenemos por lo menos una carta de navegación para buscar por qué esa célula que era normal se volvió anormal. Ya sabemos que hay estímulos que lo que le afectan, lo sabemos, pero hay gente que no tiene esos estímulos y sin embargo hacen cáncer. Entonces, uno no puede generalizar, lo que tienes que buscar y aceptar humildemente que estamos empezando. Usted tuvo una amplia trayectoria en el Valle, Cali, todas estas regiones, ahora en la Eje Cafetero como oncólogo y pues en esta época uno quisiera hablar de la parte humana porque igual conocemos de su sensibilidad, pero como un ser que Dios lo puso como médico y como oncólogo maneja y se enfrenta a ese paciente para decirle cáncer. El Estado y el sistema de gobierno y el sistema social hacen que los médicos que nos formemos humanistas, por decir algo, después tengamos que migrar a una medicina de una consulta limitada, dirigida, ordenada y protocolizada. Esto quiere decir que cuando el médico está frente a un paciente
Y no se quita de encima todo lo que le ponen, que tiene que tener este protocolo, que tiene que pedirle esto, que tiene que hacer esto y que tiene 15 minutos para consulta. Cuando el médico no se quita eso de encima, entonces entra en un sistema de salud perverso. Perverso porque el paciente necesita que lo oigan, que le escuchen. Cuando un paciente llega con cáncer, no solamente tiene cáncer él, sino su cuerpo, su alma, su angustia, y no solamente él, toda su familia, todo su entorno, todos sus amigos, todos los que lo quieren, sienten esa enfermedad. De manera que uno no puede llegar a individualizar un paciente con cáncer porque está equivocado. Desde ese momento empieza el error. Y entonces uno mete a un paciente en un protocolo, porque eso es lo que es el protocolo, y es peor todavía. Cada paciente de cáncer es un paciente individual. Cada paciente en cualquier enfermedad es único e irrepetible. Así me ponga 100, 200, 1000 pacientes con la misma enfermedad, con el mismo estado, como usted quiera, son casos distintos. Uno se preguntará, ¿cómo es la reacción del paciente? Muchos pacientes, digamos en el caso mío, llegan a la consulta y ya llegan con el diagnóstico de los otros colegas. Pero cuando ustedes por primera vez le van a decir al paciente, tiene un cáncer. ¿Cómo actuar como médico especialista en oncología frente a un paciente que viene con un diagnóstico de cáncer? Si viene con el diagnóstico del cáncer y viene con un manejo X, uno lo que tiene es tratar de oír eso y tratar de dirigir lo que uno vea que hay que dirigir. En general, el manejo frente a un paciente con cáncer es un manejo personalizado. Habrá normas que digan que uno tiene que decir la verdad, que uno tiene que decirle que tiene cáncer, que uno tiene que decirle que va a morir, que el paciente tiene derecho a todas esas cosas. Yo me pregunto, ¿qué tanto contribuye a la tranquilidad, a la salud de un paciente condenarlo? En la primera consulta decirle, prepare sus cosas que usted se va a morir en 2 meses. Como primera medida, nosotros no tenemos esa varita mágica, no tenemos esa bolita mágica que nos va a decir que ese paciente va a durar exactamente 2 meses. Eso es mentira. Uno podrá creer que dure 2 meses, uno podrá creer que sean 6 meses, y eso puede ser más o menos, siempre es más o menos, no es así. Nosotros no somos dioses, nosotros somos seres humanos que tenemos un conocimiento y con base en ese conocimiento podemos dar una opinión. Pero es una opinión personal, no quiere decir que eso tiene que ser así. En otras palabras, el manejo del cáncer es completamente personalizado. Cuando el médico tiene tiempo, porque le ponen a ver 4 pacientes en 1 hora, porque el médico no tiene ánimo, porque al médico no le importa el paciente, porque un médico puede ver 20 pacientes al día y no saben ni a quién vio. Por tantas razones, entonces, la consulta se despersonaliza y entonces es un profesional frío que no le importa ese ser humano que está sufriendo. Cuando uno tiene el tiempo, la capacidad, el gusto, el placer de oír a un paciente y uno sabe que uno le puede ayudar y que ese paciente que entró por esa puerta angustiado, desesperado, uno tiene el poder en sus manos de permitir que salga distinto, sin mentirle. No se trata de mentirle, se trata de decirle lo que uno verdaderamente le puede decir a un paciente. Usted tiene una enfermedad muy grave, pero hay que hacerle tratamiento, hay que ayudarle. Dependiendo de su respuesta al tratamiento, vamos a tener un resultado u otro. Pero uno de entrada no tiene ningún derecho. Gilberto Campos lo dice, yo no tengo ningún derecho de decirle a un paciente, usted se va a morir. Prepare sus cosas porque, hombre, todos nos tenemos que morir. ¿Y cuántos pacientes de cáncer no se mueren de cáncer? Se mueren de una septicemia o de una hemorragia, o se mueren de un infarto, o de 20.000 cosas. Por Dios. Cuando uno incide en la vida de un paciente en esa forma tan letal, tan dolorosa, tan tajante, el daño es tremendo. Uno tiene que tener la sensibilidad de decirle a un paciente la verdad, con delicadeza, con cariño, con amor, con dolor. Uno tiene que sentir que ese paciente tiene una enfermedad que seguramente es incurable, pero que uno le puede ayudar, por lo menos, en lo que le queda de vida, a que tenga una calidad de vida. Al final de cuentas, lo único que buscamos los médicos
En la mayoría de las enfermedades, en casi todas, ¿qué me dicen de la hipertensión? En casi todas, calidad de vida. La hipertensión tampoco tiene cura. Las enfermedades renales crónicas no tienen cura. Las colagenosis ninguna tiene cura. Entonces todo un paciente tiene que estar toda una vida tomando medicamentos. Uno puede decir que se va a morir, claro, todos nos tenemos que morir. En el cáncer pasa lo mismo, esta es una enfermedad crónica. Y así el paciente termina su tratamiento y no se encuentra evidencia de enfermedad a los 4 o 5 años, el paciente debe seguir en controles, porque se considera que es una enfermedad que en cualquier momento volverá a aparecer, es una enfermedad crónica. El paciente tiene los mecanismos, tiene la genética que le produce cáncer y le puede producir otro, o el mismo, en 5, 10, 15 o 20 años. De manera que ni tampoco podemos decir que podemos curar a todo el mundo porque no es cierto, ni tampoco podemos condenar a todo el mundo porque tampoco es cierto. Un paciente no se muere cuando el médico lo diga, un paciente se muere cuando le toca, cuando un ser superior le dice, hasta aquí llegaste. Es muy importante que ustedes vean este concepto porque después de este corte comercial les vamos a hablar un poco del enfoque de la familia, del manejo de la parte emocional, el acompañamiento y las múltiples ayudas terapéuticas que hay y hablar un poco de las verdades y cosas que hay acerca de la quimio, de la radio y tantos tratamientos. Todo esto después de este corte comercial. Ya regresamos. Pongo en una situación que fuera paciente y usted es mi oncólogo y lo que usted acaba de mencionar de los efectos secundarios de muchas terapias y uno escucha, ¿no? Que la quimioterapia que tiene X efectos, de pronto la persona ya se ha hecho alguna quimioterapia con unos efectos muy fuertes y el paciente le dice, doctor Gilberto, hágame otra cosa, yo no quiero quimioterapia, pues no quiero, yo sé los efectos que eso puede hacer. Y usted pues como oncólogo los conoce mejor. ¿Qué hacer en una situación de esas cuando el paciente se niega al tratamiento? Bueno, yo me acuso solito, de que no estamos haciendo lo que hay que hacer en oncología. No lo estamos haciendo. Estamos haciendo lo que hay que hacer porque es lo que hay. Sí. Pero estamos tratando una enfermedad que no sabemos dónde está, qué la produce. ¿Qué es lo que dispara que la célula normal se vuelva tumoral? Somos tratamientos empíricos. No tenemos idea lo que estamos tratando los oncólogos. Cáncer, ¿pero qué es el cáncer? ¿Quién lo produjo? ¿Cómo se proviene? ¿Dónde se originó esa célula tumoral? ¿Por qué una célula normal se vuelve maligna? Eso no lo sabemos. Y si no sabemos el porqué de las cosas, lo demás es empirismo. Lo mismo pasa con hipertensión. La hipertensión tratan la presión porque está alta y hay medicamentos que bajan la presión. Pero pregúntale a un cardiólogo, ¿dónde está la hipertensión? No sabe. Nadie sabe dónde se origina la hipertensión. Se sabe qué daños hace en el corazón, en el riñón, en el cerebro, en fin, todo el daño que hace. Y creemos muchas veces que hay la arteriosclerosis. ¿Y por qué los jóvenes hacen hipertensión? ¿Y por qué una embarazada de 20 años, 25 años, hace una eclampsia, hace una hipertensión severa en ese momento? Y le llamamos toxemia del embarazo. Porque no sabemos qué es lo que la produce. Ah, ¿qué es el feto? Sí, saca el feto y se mejora. Pero ¿cómo así que el feto? Y el otro millones de personas que tienen feto no les da eso. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Y por qué a otras no? No sabemos cuál es el origen del cáncer. No tenemos idea qué es lo que dispara un momento de la vida. El instante en que una célula siendo normal se vuelve oncológica, se vuelve maligna. Sabemos lo que sigue ahí en adelante, que se empieza a reproducir, que no sé qué, que tal gen actúa aquí, que tal gen actúa allá, que se vuelve después produce angiogénesis, todo lo que quiera, eso sí lo sabemos. Pero somos empíricos en cuanto al origen, el origen del cáncer, no lo conocemos. Entonces los tratamientos todos son empíricos. Sí, entonces el paciente le dice, no me haga quimioterapia. Si un paciente me dice a mí, y yo le explico, mira, hay que hacer esto, y si un paciente me dice a mí, no quiero que me haga quimioterapia, no quiero que me haga nada, yo me siento
tranquilo, feliz, y le digo, señora, tiene todo su derecho. Yo recuerdo cuando viví esa triste situación con mi mamá, que usted fue oncólogo de ella, y usted me decía, Jorge, no se la lleve para Cali a que la operen. Ajá. Y a mí alguien, digamos, tristemente un colega me engañaba en Cali, me decía un hepato-oncólogo, para no recordar su nombre. No, tráigala que yo le opero ese hígado. Y yo pues, en esa búsqueda, como caemos muchos, de querer mejorar a un ser querido, pues fui, le hicimos la cirugía, eso fue el caos, pues, además innecesaria, porque las radiografías ya mostraban un proceso muy invasivo, pero a veces uno tener que creer en una persona que está buscando un lucro económico o está utilizando su profesión para engañar hasta a los propios colegas y al que sea, pues, lo que usted decía, tener el alma tranquila, la conciencia tranquila. Y entonces hay momentos en que de pronto ya es mejor que el cáncer siga su ciclo, o algo que usted dijo ahora que me llamó mucha atención, el cuerpo puede reaccionar en un momento determinado. Yo soy partidario de que el tratamiento lo dirija el paciente. Yo siempre comparto con el paciente lo que yo pienso hacer, lo que yo creo que debe hacer, y le pregunto al paciente si está o no de acuerdo, y le explico todas las posibilidades, todas las complicaciones, todos los efectos secundarios que va a sentir. Si el paciente, después de tener esa información, voluntariamente me dice, doctor, yo no me dejo hacer nada, yo no le hago nada. Le digo, cuantas veces quiera venir a hablar conmigo, venga a hablar conmigo. Cuantas veces quiera contarme algunos de sus problemas, llámeme o me los cuenta. Cuando tenga otra dificultad distinta, un dolor, una cosa, venga, yo le ayudo y yo acompaño a ese paciente. Los médicos no somos dioses, ni los médicos podemos hacer creer o creer nosotros mismos que somos los únicos que podemos ayudar a un paciente oncológico. Falso. Un paciente oncológico es un paciente tremendamente delicado que requiere la atención de un médico que lo entienda, a él solito. Que el paciente sienta que su médico lo identifica y que su médico cuando llega le dice, hola Manuel, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Hola Amanda, ¿cómo estás? Que él se sienta ser humano, que se sienta una persona. Porque cuando llegan 20 pacientes y usted no sabe quién está tratando, y le da lo mismo 8 que 80, y usted lo único que le importa es terminar tiempo, o cumplir un horario, o ganarse un poco de plata. Entonces ya no es el médico, ya es un traficante, es un negociante, sí. Cualquier cosa. Doctor Gilberto, y en la angustia del cáncer, así como yo fui víctima, digamos, del caso de la medicina y de la cirugía, otros serán víctimas del brujo, del charlatán, del yerbatero. Yo estuve con usted en Cali y usted trajo varias botellas de toxina de alacrán azul, hemos oído hablar de las cápsulas de cascabel, que factores de transferencia, antes era el noni, y nos ofrece una cantidad de cosas y la persona termina sin un peso y más complicada. Es la misma cosa, eso es lo más injusto, es cuando el paciente no lo ven como un ser humano, sino como un producto para negociar. Eso es lo que ocurre siempre. Desgraciadamente, la medicina se presta para eso. Hay grupos de médicos que no son grupos de médicos, son bandolas de bandidos, que están únicamente viendo cómo explotan todo lo que puedan. En el caso tuyo, por ejemplo, una paciente que tiene un cáncer de cervix metastásico a hígado, invadida todos los paraórticos, invadido todos los pélvicos, ¿qué sentido tiene una señora que tiene calidad de vida, que llegó caminando, que llegó hablando, que porque una escanografía muestra un poco de metástasis, ir a abrir un paciente a hacerle qué? Lo único que le pueden hacer una biopsia de hígado que se puede hacer transcutánea, pero hay que operarla, hay que abrirla, hay que comprarle 10, 15 millones de pesos al colega, y eso es el colega, donde fuera otro le mete más, para poderle, ¿qué? Otra cosa en este trasegar del cáncer, doctor Gilberto, es la persona que empieza a buscar ayudas biológicas. Claro. Usted tuvo la oportunidad de hacer un diplomado con la Universidad Libre y la Universidad de Caldas, apoyado por un grupo de alemanes en homotoxicología. ¿Pueden todas estas ayudas como la nutrición, desintoxicación,
sueros, enemas, dietas, hidroterapia, todos esos complementos brindar un beneficio en el manejo del cáncer. Claro. Todos sabemos que todas esas ayudas accesorias son muy importantes. Y si el paciente la recibe bien y le hace bien, ¿por qué no hacerlo? Yo no me opongo a nada de eso. Yo me metí a hacer un curso de biología natural, de medicina alternativa, medicina biológica, porque nosotros no tenemos explicación para muchas cosas. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Los médicos, generalmente los médicos alópatas, somos sintomáticos. Un dolor de cabeza, un analgésico, un cólico, un anticolinérgico, una hipertensión, un antihipertensivo. Somos unos anti. La medicina biológica piensa distinto. Buscan siempre la causa. ¿Qué lo está produciendo? Tratando la causa, tiene que quitarse el síntoma. Por eso me metí a hacer el curso y aproveché mucho y aprendí mucho y me di cuenta que la medicina es la suma de tantas cosas. Si los médicos alópatas nos diéramos cuenta de lo que puede enseñar la medicina biológica, lo que puede enseñar la medicina ayurvédica, la medicina china y tantas cosas, y si todo eso lo tomaran en beneficio del paciente, ¿cuánto es el beneficio de muchos pacientes que terminan mal, terminan sufriendo innecesariamente? Ahora hay que respetar a un colega que se dedica a hacer su medicina biológica. Él tiene su conocimiento, tiene su idea, tiene su intención y eso hay que respetarlo. Ninguno de los alópatas, ninguno de los médicos especialistas, ninguno de la medicina occidental estamos autorizados a desacreditar a un colega. Ahora, ¿que hay charlatanes? ¡Ja! Charlatanes tanto en esa medicina biológica como también en la medicina alopática. Hay charlatanes y bandidos. Ahí acabamos de ver un especial en Séptimo Día que nos dejó aterrorizados a todos. No recuerdo cuál es. Le hago el comentario este. Ok. De todas maneras, bandidos hay en toda parte y la medicina se presta para esto. Por eso al médico deben de formar primero humanista, persona, sensible. Yo creo que si yo pudiera y tuviera la capacidad de escoger en una facultad de medicina qué médicos tienen la tendencia y no la de lucro y la de plata y la de llenarse y no importar el paciente, hombre, muy poquiticos podrían llegar a esa situación. Porque si usted piensa ser médico por estar en sociedad, porque le digan doctor, porque va a estar de blanco, porque va a tener un poder, porque evidentemente los médicos tenemos poder. Infortunadamente la oncología se volvió un negocio, ¿no? ¡Ja! La oncología es así, será un negocio porque las situaciones se les presenta facilito. Porque el gobierno es incapaz y el Estado es incapaz de cubrir todo. Entonces hay unos señores que verdaderamente sí saben lo que es eso y sí saben lo que es producir dinero y se llenan y aprovechan eso. Eso es cierto. Y no solamente en oncología, en cardiología, en nefrología, en lo que usted quiera, en radiología. Por Dios, cuántas cosas debería hacer el Estado por el paciente y lo hacen particulares. Quería hacer este programa con el doctor Gilberto porque es una persona con un trasegar amplio en la parte médica, como humanista, como oncólogo, como médico y un concepto muy amplio de la medicina oncológica y de la cancerología. Y para que cambiemos un poco esos paradigmas que tenemos en este aspecto. Doctor Gilberto, muchas gracias por haber compartido este espacio y desearle una feliz Navidad. Con mucho gusto, lo que necesitan a la orden. Y a todos ustedes muchas gracias y los dejamos siempre como de costumbre Navidad con nuestro villancico. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben al ver a Dios nacido, beben y vuelven a beber los peces en el río al ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el río al ver a Dios nacer. Mira
niño que está en la cuna, no le molesta el sol, ni los rayos de la luna, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben al ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río al ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el río al ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los tiende en el romero, los pajaritos cantando y el romero floreciendo, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben al ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río al ver a Dios nacer. Una feliz Navidad para todos ustedes. Esperamos que esta época sea de reflexión y para los hijos de tantos hogares a través de Santiago un mensaje. Bueno, un mensaje para todos los jóvenes y también para todos los adultos, que no esperen a que sea año nuevo para realizar esos cambios, esas metas, todos esos propósitos que se han hecho para el año nuevo, empiécenlos hoy mismo, porque tenemos que vivir en el presente y tenemos que saber que tenemos que vivir como si hoy fuera el último día y aprovecharlo al máximo, ir y perdonar a esas personas, ir y hablar con esos familiares con los que no hablamos hace tanto, hacer eso hoy, empezar el cambio hoy, aprovechar estas Navidades para realizar todos esos cambios en nuestras vidas. Ojalá pongamos en práctica todos estos consejos. No olviden remisión de este espacio todos los días a las 12 de la noche y en YouTube nos pueden buscar Jorge Enrique Rojas Quiseno. Felicidades. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.